Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Felices acá nosotros en el Centro Cultural San Antonio de acompañarlos un sábado como hoy, luego de este estreno, una gran obra de teatro que sé que como nosotros lo han disfrutado. Y si no, ¿qué espera? Luego de esta conversación, váyase corriendo al link que tenemos en nuestra página del Centro Cultural San Antonio para que la disfrute. Ha sido maravilloso. Como siempre, estamos felices de que nos acompañen a través de nuestro Facebook en vivo del Centro Cultural San Antonio. Todas las actividades que estamos planificando, no solamente en el mes de junio, sino en los meses venideros, tienen que estar muy atentos, darle me gusta, convertirse en amigo del Centro Cultural, al igual como de nuestro Instagram, nuestro Twitter, nuestra página web, donde están todas las informaciones y actividades para su entretenimiento. Además, en esta época de cuarentena que ya estamos viviendo en la comuna de San Antonio, en el litoral, pues bueno, extraordinario para divertirnos y para entretenernos. Bueno, también tengo que recordarles a todos ustedes que, bueno, tenemos una extraordinaria programación. Y a continuación, luego de los que disfrutaron, por supuesto, la obra de teatro, quiero presentar y darle la bienvenida al director de esta gran puesta en escena. Él es actor, es director, es mimo contemporáneo, es docente. Además tiene una amplia formación. Escuchen muy bien. Ha estudiado en Chile, en Francia, en Argentina, en Inglaterra, en Italia y hasta en España. Ricardo Gaete. Ricardo, bienvenido. Además creo que te faltó par de países solamente para darle la vuelta al mundo. ¿Cómo has estado? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, les saludo a toda la gente del litoral, más allá incluso del borde costero, y por supuesto, contentísimo de estar en contacto con ustedes. Ya estaremos pronto volviendo a recorrer no tan solo nuestro país, sino que parte del continente y al otro lado del charco. Y un seudónimo que me dicen mis amigos es Marco Polo. Pero Oye, si me preguntas cuál es mi nacionalidad, te voy a dar una respuesta que dijo Alejandro Jodorowsky. Mi país son mis zapatos. Yo soy del lugar donde estoy. muy bien, me parece extraordinario. Un director y un talento para todo el mundo, para cualquier parte del mundo, por donde se camine, Ricardo. Por donde se Bueno, camina. Ricardo Gaete es así. Es director y productor de la obra de teatro que acabamos de disfrutar. Mientras tanto, que cuenta con la actuación de don Fernando Cuadrapinto, bueno, que hace unas semanas atrás nos dejó físicamente en este plano, pero está presente y justamente hoy para conmemorar y además también para honrar lo que fue y lo que sigue siendo a través de nuestro link de nuestro centro cultural en el Facebook. Hemos hecho este gran homenaje. Quien además de actuar es encargado, don Fernando, de la dramaturgia de esta puesta en escena, que es una biografía estrenada justamente en el Teatro Nacional en el 2015, pero la que acabamos de observar fue en el Teatro del Centro Cultural San Antonio, en nuestra sala de artes escénicas. Vamos a comenzar por allí, Ricardo, porque quiero ver cómo fue trabajar con don Fernando, pero ¿dónde lo conociste? ¿Cómo lo conociste? ¿En qué momento esos caminos se unieron? A ver, te cuento. Yo tenía aproximadamente como 14, 15 años cuando tenía muy clara mi profesión. Yo sabía que quería dedicarme al teatro y cuando mi familia, quien se opuso bastante a que yo estudiase teatro, quiero partir recordando a mi padre, ¿no? Quien falleció el año 2018. Mi padre le dijo a mi madre, no tenemos nada, no tiene nada que perder. Yo soy el menor de 7 hermanos, tengo 6 hermanas mujeres y soy el menor. Por lo tanto, toda esa responsabilidad que significa el tener que elegir algo para que te sirva, en mi caso, mi padre lo dijo, no tenemos nada, no tiene nada que perder. Entonces fue aproximadamente el año 95, 96, yo con 15 años, fui para poder estudiar en alguna escuela de verano que ofrecía el Teatro La Casa, que era la escuela de don Fernando Cuadra. Luego de eso pasaron aproximadamente 5 años y me reencuentro con una figura muy importante en mi vida, que es Ilse Alfaro, quien era la profesora de movimiento y además la coordinadora académica de la escuela. Y ahí se generó el vínculo entre Ilse Alfaro,
don Fernando y en este caso el mío cuando voy a postular, digamos, para entrar a la escuela. Y en ese entonces había una media beca que entregaba la Fundación Balmaceda 1215 y la otra media beca la podía entregar el director de la escuela. Y don Fernando otorgó esa media beca para que yo pudiese estudiar y Balmaceda 1215 cubrió la otra media beca. Por lo tanto, tengo una gratitud porque fueron mis primeros pasos profesionales, yo siendo alumno de él. Y además, él daba prácticamente todas las materias teóricas. Por lo tanto, nos encontrábamos siempre a las 8:30 de la mañana en Romero 2421, donde él comenzaba con lo que era la materia terrible para muchos, que era análisis de texto. Y fue así, digamos, como nos conocimos, desde la formación como alumno. Y luego lo que sucedió fue que al partir yo a Francia, él me dijo, algún día regresará y tendrá que terminar parte de su proceso. Y para mí, luego de 10 años sin estar en Chile, volver, fui a visitarle y ahí surgió esta primera propuesta, que fue decirle, ¿volvería a actuar o se subiría a un escenario? Oye, imagínate tú, además, eso también me gustaría ver, la brecha generacional en todos los aspectos y en todos los sentidos. Para don Fernando, desde tu punto, desde tu óptica y también desde tu punto personal, ¿cómo fue esa experiencia de dirigir a una persona de 90 años por alguien mucho menos de 40 en aquel entonces, en el 2015? A ver, mira, te cuento. Si, yo creo que no tan solo yo, mucha gente puede corroborarlo. Era un hombre cultísimo, sabía realmente de todos los aspectos de las artes. Es decir, trabajar con él, estar con él, ser su alumno, era recorrer las artes. Si ponemos atención, de pronto recordamos parte del texto, él cita a Rembrandt, puede pasearse por la música, por la escultura, por la pintura, pero no era con una pedantería intelectual como muchas veces encontramos, ¿no? Que creo que la soberbia más grande es la soberbia intelectual, esa creo que es la más compleja de todas. No, él lo hacía con una sencillez enorme, pero se paseaba y te paseaba realmente por todas las artes. Entonces para mí fue realmente lo puedo decir así, un privilegio como experiencia profesional. Pero además hay gente que me dijo, te metiste en un lío y en un problema, si es tan complejo, ¿cómo lo vas a dirigir? Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer, le dije yo un día a él, como el Dakar, yo voy a ser su copiloto. Y ahí don Fernando me dijo, no, porque tenía esa voz, ¿no? O sea, si usted va a ser mi copiloto, no lo acepto, yo quiero un director. Y le dije, bueno, entonces tendré que dirigirle. Me dijo, está bien. Y desde ahí me cambió el nombre por señor Gaete a señor director. Y así fue como mantuvimos ese trato en todo ese proceso que fue muy particular. El proceso como fue de realización, de ensayo, pero especialmente te puedo decir que fue para mí una oportunidad, porque además tuvo la humildad de ser dirigido por uno de sus alumnos que él me doblaba en ese entonces, le daba fácilmente. Y la experiencia. Claro. Y a eso me voy también hago referencia, sobre todo por esa parte tan humilde. Luego de que uno entra y conoce su biografía, uno se va a cualquier parte de internet y ve las más de 60 piezas que tiene publicadas. También todo su vida y su historia dentro del teatro, sus novelas, sus ensayos, la cantidad de premios y todas las referencias que es don Fernando. Bueno, imagínate tú terminar, ese privilegio para ti, terminar escuchando de sus propias palabras, señor director, cuando él ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes en Chile y en todo el mundo. Además, quiero aprovechar en este momento, usted se dirá por qué José Luis se la pasa mirando tanto abajo, porque tenemos los comentarios. Si usted quiere hacer sus comentarios a través de nuestro en vivo en Facebook, en la parte de abajo puede dejar todas sus preguntas. Si vio la obra, también puede comentarla con nosotros, que al finalizar o antes de finalizar vamos a estar contestando algunas preguntas para que usted también haga y forme parte de esta conversación tan bonita que tenemos. ¿Cómo nace la idea de Mientras Tanto? ¿Cómo fue el proceso de desarrollarla y el trabajo junto a don Fernando? Ya me has hablado un poco de algunos matices de lo que fue trabajar con él. ¿Cómo fue la idea de desarrollar?
Mira, yo volví de Londres el año 2011. Yo estuve 6 años en Londres, donde además de titularme en la Escuela de Mimo Corporal Dramático de Londres, inicié mi titulación como padre, porque tengo un hijo que ya va a cumplir 14 años, Lautaro Nahuel Fernando Gaete Imque, que seguramente va a estar conectado, va a poder ver esto desde el otro lado del mundo. Y entonces fui 10 años, digamos, estudiando fuera de Chile, entre París, Buenos Aires, que la siento como mi segunda patria y a veces la primera, lo debo reconocer, quiero mucho esa tierra, a ese país, porque ahí está otro de mis maestros, que es don Ángel Elizondo, con 87 años. Y yo volví de Londres el año 2011 a Chile, 2010, para el Bicentenario, donde hice la asistencia de dirección a otro importantísimo hombre de teatro como es Mauricio Celedón, en la obra que fue justamente inspirada en Rimbaud, que fue Mala Sangre. Y luego de eso, que termina ese proceso para el Bicentenario, se estrenó en La Moneda, me acerqué hasta el Teatro La Casa y le dije, ¿cuándo va a actuar? Y me dice, bueno, ¿usted tiene alguna propuesta? Y le dije, sí, yo tengo una. Le dije, podría ser la obra The Last Tape o La Última Cinta de Samuel Beckett. Y me dijo, deje revisarla y una vez que la relea le contesto. Eso fue el año 2010. 2011 no recibí respuesta, 2012, 2013, 2014 nos volvimos a encontrar. Y me dijo, tenemos los dos una conversación pendiente de 4 años. Le dije, yo estoy listo, yo ya le manifesté la obra. Y me dice, la he leído, me dijo, y no me gustó. ¿Cómo no le gustó Beckett? ¿Qué le pasó? Entonces me dice, encuentro que el personaje, por todas sus características, sería muy fácil que yo pudiese hacerlo. Por lo tanto, dijo, me voy a poner una situación mayor. Dijo, deme 10 días para escribir una obra que tenga la estructura de La Última Cinta. Para quienes no conocen la obra, La Última Cinta de Beckett es un viejo hombre que está escuchando las latas, la cinta de su vida y reflexiona sobre esta. Entonces, él me dice, y yo voy a mantener la misma estructura, pero en vez de ser un viejo hombre que solamente escucha su vida, seré un viejo dramaturgo que recorre mediante su biografía, su vida, pero además un paralelo con la historia de Chile. Y te comento algo. Esta originalmente era una trilogía que se llamaba la trilogía del miedo. Mientras tanto fue la primera. Y las otras dos no sabemos si en este momento quedó algún registro o algún vestigio de esos otros textos que creo que no alcanzó a escribir, porque la última obra que yo tengo por lo menos como contratación que hizo fue una versión de la Metamorfosis, la cual después yo adapté, y ahí compartimos la dramaturgia los dos, que es la que he llevado, digamos, por Latinoamérica y por Europa. Pero mientras tanto fue eso, fue un encargo de decirle que él volviese a actuar. Pasaron 6 días de esos 10 días y él me llama por teléfono a casa y me dice, vengas a Cartagena porque tengo el texto. Y cuando él lee el texto en su escritorio, dijo, lo escribí, dijo, a mano escrita en mi cuaderno cuadriculado de matemáticas, porque escribía a mano su dramaturgia, sus textos. Y cuando lee la obra, me dice, ¿qué le parece? Y le dije yo, ¿cuándo comenzamos? Y me dice, ahora mismo. Entonces comenzamos los ensayos en el living de su casa. Y hasta ahí yo viajaba 3 o 4 veces por semana de Santiago para dirigirle en el living de su casa. Y después vino la generosidad de quien fue en ese entonces el director del Teatro Nacional Chileno, del equipo entero del Teatro Nacional Chileno, el año 2015, cuando permiten que la obra pueda estar en temporada. Y fue así como del living de la casa pasamos a estrenarla en el Teatro Nacional Chileno. Que te quiero comentar algo. Él me dijo, después que terminó la temporada, dijo, esta ha sido mi reconciliación con ese teatro y con el teatro. Imagínate tú, aparte de eso, también se nota en cada una de las cosas que hacía, porque a sus 90 años, la pasión, las ganas de seguir aportando y haciendo cada una de sus cosas de esta manera, con tanta pasión, con tanto entusiasmo, uno no lo cree,
porque uno a sus 30 y tantos, a los 20 y tantos, 40 años de edad, es apático para muchas cosas. Con 90 años, una gran lección de vida, que lo que te apasiona se hace como desde el primer día. Me gustaría preguntarte también, Ricardo, ¿por qué mientras tanto el título, a qué hace alusión? Mira, antes justamente de responder esa parte del título, quería hacer alusión justamente a tu introducción de la pregunta. Yo creo que estamos en tiempos, ¿no? muy convulsos por muchas cosas que suceden. Y existe Claro. la poca capacidad de escucha. Y yo aprendí de que escuchar era un arte y hablar una necesidad. Y justamente, a pesar de que de pronto él y yo teníamos puntos de vista distintos respecto a la historia, respecto a hechos, a sucesos, creo que tenía una gran capacidad de escucha, un respeto absoluto, porque él le estaba hablando y antes de responderte, tú podías percibir en su mirada, en la manera en que te respondía, que esa respuesta venía desde escuchar al otro. Y creo que ahí Claro. hay una lección importantísima. Y uno como director y como intérprete tiene que justamente estar inmerso en la escucha, en la percepción corporal, en la percepción de lo que está sucediendo. Yo creo que si tú me preguntas algo, es lo más importante tal vez que me dejó a modo humano, no tan solo artístico, fue la capacidad de escucha que tanta falta nos hace hoy. Y haciendo méritos escucha te respondo. Mientras tanto, el título también lo eligió él y dice, mientras tanto es un tiempo de suspensión donde algo está ocurriendo o puede ocurrir. Por lo tanto, dice, el título es sugerente, porque vivimos hoy mismo, ¿no? En un mientras tanto está la pandemia, mientras tanto está el confinamiento, mientras tanto el mundo parece haberse detenido en su eje y estar prácticamente inmerso y a merced del universo. Sin embargo, seguimos recorriendo el mismo sistema, ¿cierto?, solar que nos hace rotar y trasladar alrededor del Sol. Sin embargo, la frase, el título, mientras tanto, con puntos suspensivos, es el momento del suspenso, donde el espectador, el expectante dice, algo puede suceder. Claro, y yo también, aparte de eso, ya desarrollado, porque el nombre de la obra, y enlazando lo que me dijiste anteriormente, porque sabemos que Chile en los tiempos actuales, no justamente en esta época de pandemia, sino desde finales del año 2019, ha tenido una revolución social que la han llamado estallido social. Esta obra, mientras tanto, perfectamente con su nombre, la acabas de traer al hoy, a estos tiempos actuales. En el desarrollo justamente de esta biografía de un dramaturgo, ¿cómo podrías tú decir exactamente que se adapta al hoy la obra en los tiempos de este Chile 2020? Mira, en primer lugar vemos en el personaje, ¿no?, a un hombre de 90 años. Y hoy justamente es esa tercera o cuarta edad la que está, te reitero, a merced de la responsabilidad de mucha gente irresponsable, y también hay que decirlo, de aquellos mandatarios o quienes nos gobiernan, que tienen que tomar la responsabilidad de una decisión no pensando solo, ¿de acuerdo?, en los factores económicos, en las estadísticas o en ese barniz que quieren darle al país. Al contrario, ya sabemos que este virus no tan solo ataca a esa tercera o cuarta edad, pero sin embargo son los que están más indefensos, pero no tan solo por esta enfermedad, sino que por las jubilaciones que reciben, por el trato que reciben, viendo que los ancianos son un desecho. Y justamente ahí, mientras tanto, pone en pie a un hombre de 90 años que tiene todas sus facultades y sus capacidades para seguir de pie, para mantenerse, para recordar y para ser un testigo y testimonio de la época. Por lo tanto, cuando yo de pronto veo en las noticias, o lo puedo ver cuando transito, que son muy pocas las veces que he salido justamente por esa coherencia, pero es imposible no ver la coyuntura de los dedos pecosos, ancianos, con las venas, que tienen que estar trabajando. Y digo, eso es un acto de indignidad de este país. Por lo tanto, ese estallido social
como se le llamó ese 19 de octubre, era un volcán que tenía que hacer erupción, que ya venía, estaba. La responsabilidad de 30 años atrás y más allá de esos 30 años, como no tan solo a la tercera edad, sino que a la expectativa de cuando te jubiles, cómo indignamente el Estado se ha hecho cargo de repartir lo que debería ser justo. Por lo tanto, la obra está en un contexto político, social y especialmente artístico. Porque yo lo quiero decir, muchos de los artistas, no tan solo en mi país, sino que en otros, son huérfanos. Creen que lo han inventado todo. Y aquí voy a emplear un término muy chileno, guachos. Hay muchos artistas guachos, sin padre, sin madre, sin abuelos. Creen que todo lo han inventado. Y yo digo, no, yo tengo atrás una familia no sanguínea teatral. Podemos hablar desde Gordon Craig, desde Apia, Copó, Etienne de Cruz, Marceau, mi maestro, incluso desde Chile, la formación de Lituch, de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, los padres fundacionales, ellos están vivos, siguen vivos, porque uno al estar en escena, al invocarlas, al estudiarlo, los trae al presente. Por lo tanto, yo me declaro sinceramente hoy, y lo he dicho siempre, un hijo de, y espero que también algún día ser un padre escénico, no para ser recordado, sino que para que la memoria de las raíces no se olviden. Entonces no somos huérfanos, ya hay muchos otros que nos fueron pavimentando este camino de responsabilidad de uno seguir construyéndolo para los jóvenes. Disculpa, honor a quien honor merece. Me pongo así con esta reflexión. Soy un No, poco no te así. preocupes, es que de hecho, Ricardo, de hecho justamente iba a hacer referencia a que si lo llevamos a un ejemplo, puede ser estos grandes actores de teatros, de cine, de televisión chileno, latinoamericano a nivel mundial, pasados sus 80 años, ya personas de tercera edad que han dejado un legado maravilloso en el mundo de las artes y del espectáculo a nivel mundial, que hoy a través de esta pandemia, del confinamiento, de estar los teatros cerrados, es un vivo ejemplo de que están sin alguna remuneración, por decirlo de alguna manera, económica. Y aparte de eso también no hay medida, no hay leyes que seguramente se han legislado que han ayudado o que han buscado lanzarle ese salvavidas a estos actores, a estas grandes personalidades que viven del teatro y que hoy en día, por estar los teatros cerrados, no tienen a lo mejor la parte económica para sobrevivir. Y eso también es lamentable porque justamente llevándolo al contexto de la parte social de las personas de la tercera edad que tú hacías alusión en este momento, pues hay un claro ejemplo, sobre todo en este aspecto que nos une y de lo que estamos hablando en este instante. Quería conocer, para también la parte más jocosa y la más divertida, si hay alguna anécdota que se pudiese contar, porque me imagino tienes muchísimas, pero de esas tantas que tiene, que te haya marcado en el trabajo con don Fernando mientras desarrollaba esta pieza teatral. A ver, te puedo contar, a ver, voy a seleccionar algunas que se me vienen a mi memoria. Mira, en un momento nos piden en el Teatro Nacional que tenemos que hacer una prueba para poder saber cómo estaba la voz de don Fernando. Que además era una voz muy particular, un poco característica, y él sabía además que yo a veces limitaba en la escuela ya. Entonces me preguntan, ¿cómo está la voz de don Fernando? Y le digo, ¿está en su cuerpo? Y me dicen, no, Ricardo, me estamos preguntando la potencia de la voz. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tenemos que hacer una prueba. Entonces tengo que viajar a Cartagena. Y estuve durante todo el trayecto de bus pensando, y digo, ¿cómo le digo? Don Fernando, tiene que pasar una prueba. Tiene 90 años, había sido profesor de mucha la gente que estaba ahí. Entonces Claro, llegué, claro. me mira y me dice, ¿qué le sucede? Digo, no, comencemos el ensayo. Y me dice, no, algo está sucediendo. Digo, no, trabajemos un poco. Me dice, quiero que me lo diga ahora. ¿Qué está sucediendo? Dije, mire, lo que pasa es que me piden que usted dé una prueba de voz. Y me mira y me dice, muy bien. ¿Cuándo? Le digo, el próximo miércoles. Faltaban 4 o 5 días. Y me dice, ¿dónde? Digo yo, en el Teatro Nacional. Perfecto, la voy a dar.
Entonces le dije, pero hagámoslo primero en casa. Entonces él estaba en el living donde ensayaba, y yo le decía, me voy a alejar a ver si se escucha. Se escuchaba perfecto. Después le dije, voy a encerrarme en el baño, voy a cerrar la puerta a ver si se escucha. Comience, cerraba la puerta y se escuchaba el texto. Le dije, voy a ir al segundo piso a ver si se escucha el texto. Subí al segundo piso, se escuchaba el texto, perfecto. Bueno, llega el día de la prueba esta, y estaba la gente del Teatro Nacional, se sentaron cada uno en butaca. Imagínate un teatro vacío con 4 o 5 personas sentadas, y él llega con una disfonía, me dice, señor Gaete, señor director, me dice, he venido para la prueba. Yo dije, no puede ser, justo hoy se tuvo que resfriar. Dije, don Fernando, pero si quiere la suspendemos, la cambiamos, y todos me decían, Ricardo, dile a Fernando que lo podemos cambiar. Y dice, no, dice, la haré ahora y hace esto. Y me guiña un ojo, ¿no? Yo lo quedo mirando, subimos al escenario, y esto es parte de la anécdota, me dice, solamente dice, quiero mi chocolate caliente. Y había que llevarle, yo le preparaba un chocolate caliente para los ensayos y para las funciones, que no era leche con chocolate, tenía que ser cacao, que lo tenía que batir, ves así, preparar, que viera el cacao y leche y el chocolate caliente. Se toma el chocolate caliente, dice, cuando usted quiera. Digo yo, elija un texto. El primero, bien, el primero. Estábamos todos, yo estaba nerviosísimo, te digo, José Luis, a la gente que nos está escuchando, estaba nerviosísimo, y de pronto dice, sentado, ¿no? En la fotografía que ustedes lo vieron, dice, estoy olvidando mi cuerpo, creo, y comienza el texto con la voz increíble, ¿no? Dice, suficiente, sí, le digo yo, me acerco y le dije, ¿qué pasó, don Fernando? Y me dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nos asustaron todos, ¿eh? Y nos hizo esta treta de fingir una disfonía y tener... Esta, don Fernando, yo me acuerdo y me puso nerviosísimo. Oh, imagínate tú. Sí, sí. Ah, y la última que te cuento, mira. No sé si recuerdan, pero en la obra, al principio, él entra con un bastón. Le dije, don Fernando, porque él me dijo, tengo la cabeza de un hombre de 40, pero pensante, la voz de un hombre de 50, pero la rodilla de un hombre de 90. Le dije, bueno, no se preocupe, usamos bastón. No. Don Fernando, pero ocupe el bastón. Dice, me niego a estar en un escenario con bastón. Y tú lo viste, lo deja a un costado y no usó el bastón en ninguna función. No quiso. De ahí estaba el bastón. Bueno, pero te digo algo extraordinario, porque no solamente no necesitó el bastón, sino que nunca perdió el sentido del humor. Y ahí se nota justamente en esta anécdota que nos estás diciendo, y lo acabamos a ver también en la parte del estreno de la obra, donde dejar el bastón a un lado y siguió por 1 hora, 2 minutos exacta. Mira, imagínate, por 1 hora, 2 minutos para un hombre de 90 años, que te lo comento, recorrer ese escritorio era una maratón, y me decía, usted quiere acabar conmigo y usted es mi peor enemigo, siempre me lo decía, es mi peor enemigo, porque le hacía recorrer en los ensayos 2, 3, 4, 5, 6 veces ese escritorio, que para un hombre de 90 es una maratón. Claro, sin duda alguna. Mira, y justamente en muchos de los comentarios que nos han dejado por acá, quiero saludar al Pato Espinosa Tapia, que dice, mi viejo querido, qué bellos años en casa. Y dice, justamente hablando de don Fernando, pobre de llegar atrasado. Me imagino que él fue alumno de don Fernando. Entonces, ahí también vemos esa parte. Dice, Millaray Palma dice que es verdad, haciendo alusión a algunos de los comentarios que hemos tenido durante esta conversación, y dice, una enciclopedia ambulante, don Fernando. Quiero preguntarte a ti, Ricardo, ya en la parte final de esta conversación tan amena que hemos tenido. Sabemos que nació en Rancagua, que vivió en Santiago, estuvo como director del teatro, estuvo trabajando muchos años en Santiago. También estuvo en Cartagena, en el litoral, su amada Cartagena. ¿Sabes tú, durante toda esa relación que has tenido con él y que tuviste por muchos años mientras los dirigía y la amistad que surgió, por qué elige Cartagena para pasar ya sus últimos años? Mira, él tenía una personalidad bastante particular, muy hermética.
por más que tú, mira, a mí, por ejemplo, me tocó compartir con él como alumno 10 años sin verlo y después 6 meses de ensayo. Ese fue el periodo. Lo que ocurre es que en esos 6 meses de ensayo fue todo tan particular por los ensayos 4 o 5 días a la semana, por lo que significó también trabajar con él, que yo te puedo decir que el recuerdo que tengo es que él un día me dice, yo elegí morir en Cartagena y sé que vengo acá a pasar mi último tiempo, estoy completamente consciente. Y se reconcilia porque tenías esa visión del mar, tenía esa visión del territorio, sabía la importancia que tenía además, ¿no? El litoral de Poetas, pero creo sinceramente que había como una resiliencia que tenía él en su casa, que eso lo pude encontrar acá en Cartagena, que es muy difícil de encontrarlo en una capital, en cualquier capital del mundo. Yo te puedo decir, de las capitales que he vivido del mundo, todas son muy convulsas, ¿no? Porque ocurren muchas cosas. Eh, pero creo que él eligió este lugar para terminar su proceso. Falleció finalmente en Santiago, porque 2 años antes su salud estuvo muy deteriorada y se quedó con su familia, quienes estuvieron con él hasta sus últimos días. Sí. Yo después, de hecho, después del estreno y después de que él me pasase el texto de la Metamorfosis, que yo hice, digamos, un preestreno para él y le dije que iba a adaptar su texto, me lo permitió, vio el preestreno, ahí reconoció su voz en uno de los personajes y ese fue el último día que lo vi. O sea, lo vi el último día del año 2016, por ahí por el mes de abril del 2016. Y después solamente mantuve llamadas telefónicas con él constante. Y ese fue el proceso. Pero creo que su Cartagena era por eso, un lugar de tranquilidad, de resiliencia. Además que también detrás, cuando estábamos planeando este conversatorio, yo te comentaba y te mencionaba, al igual que lo hago en este en vivo, que don Fernando Cuadra Pinto formó parte de nuestro Centro Cultural San Antonio. Él dirigía los cineforos. Actualmente están vigentes los cineforos, pero tuvimos el privilegio de que él fuera quien dirigiese los martes este cineforo. Me comentabas que en alguna oportunidad viniste al Centro Cultural, a un cineforo. Sí. Cuando estábamos en ensayo, en un momento me dice, son las 6 de la tarde, teníamos que detenernos porque me pasan para ir a hacer el cine aforo a San Antonio. Le dije, lo acompaño, me dijo, bueno, si no se le hace muy tarde para regresar a Santiago, y tomé el último bus esa noche. Y ahí estuvo dando la película del ciclo de cine español, El laberinto del Minotauro. Y pude estar en esa preciosa sala que tienen, y lo quiero decir desde ya, para la gente que ha visto ambas versiones, en el Teatro Nacional y la que vieron en San Antonio, es un teatro el que ustedes tienen, una sala que cuenta con todas las condiciones técnicas, que no tiene nada que envidiar a cualquier sala capitalina o de otros centros culturales importantísimos. Te digo, por lo menos de los que yo he recorrido tanto en nuestra América Latina como en Europa, su sala tiene una calidad a nivel internacional, no tan solo en lo técnico, sino que también en lo más importante, en lo humano. Es una bellísima sala. No, y contamos con personas como don Fernando que han pisado grandes compañías y gente como tú que estamos agradecidos de traer y de aportar al desarrollo de la cultura y de las artes en nuestro centro cultural en una ciudad que poco a poco ha estado creciendo, lo merece y nos preocupamos porque tengan cada vez actividades de cultura de gran renombre. Ricardo, leyendo los comentarios, escuchaba y a la vez también revisaba los comentarios, tenemos algunos por acá. Dice Rubén Arenas, que lo voy a saludar en este momento, un abrazo, amigo de la vida. También al Pato Espinosa lo vamos a saludar. A mi Charay también comenta por acá y nos dice, tenía un humor muy irónico. Tuve la oportunidad de tener clases de voz con él. También dice Millaray, en su novela Por el jardín caminan los extraños, hay muchas respuestas de su despedida y de Cartagena. Así que usted anótelo por allí para que tenga esa oportunidad. Claro. ¿Puedes decir Vanessa, para la gente el título? Claro, lo voy a repetir. Por el jardín caminan los extraños. Es sin duda alguna una de las que usted puede buscar sin ningún problema. Allí lo va a encontrar. Además, que también podemos tener grandes novelas que se llama Por el jardín caminan los extraños. También pueden haber todas sus piezas que son extraordinarias. Y la más referente, Ricardo, que también hay que hablar sobre
creo que es la más referente de don Fernando. La niña de la palomera. La niña de la palomera. ¿Algo que quieras hablar o que expresar justamente de esto que te llamó la atención? Mira, él cuando le nombraron la niña de la palomera, por supuesto se ponía muy, muy contento. Además fue estrenada en la escuela de teatro de la Universidad Católica, por la compañía, cuando la Universidad Católica digamos, abre su escuela de teatro, que fue un año o dos después, creo que de la Universidad de Chile, y protagonizada por un gran actor, don Ramón Núñez Villarroel, también quien por supuesto compartió esa época con don Fernando, viajaron juntos también en una temporada en el Perú, uno de los maestros en vida, justamente el Premio Nacional de Arte, don Ramón Núñez, y ¿qué te puedo decir? Fue protagonizada por él, tuvo un elenco, por las referencias que yo he escuchado, desde entonces yo no había nacido, de una tremenda calidad humana y artística, y, y don Fernando siempre decía, todo el mundo piensa que solo escribir a Niña en la Palomera, entonces le tenía un cariño, un afecto muy grande, pero al mismo tiempo decía, ella siempre es la protagonista, ¿no? Y por eso es que su sala además se llama La Palomera, el teatro que él tuvo y que inauguró. Adquiría el mismo nombre. Pero ahí también se ve el reflejo de un hombre que fue un testigo y testimonio de su tierra. Para encontrarse Claro, con parte de gracia, poder encontrarla, léanla. Les recomiendo a la gente que encuentre también La Niña en la Palomera como obra y van a ver que también tiene un grado de contingencia hoy. Como todo objeto artístico que realmente tiene calidad, es más allá de su tiempo, siendo un testigo y testimonio de su propio tiempo. Claro, sigo con los comentarios. Justamente el Pato Espinosa Tapia dice, me tocó hacer asistencia de dirección y la producción general cuando la dirigió en su teatro a La Niña de la Palomera. Imagínate tú. Quiero mandarle un abrazo grande al Pato Espinosa y bueno, por todo ese cariño, por toda esa dedicación y por la fortuna de haber trabajado con don Fernando. Bárbara Donoso dice, Ricardo, ¿cuál es tu próximo proyecto cuando todo esto pase? Uf, cuando todo esto pase, mira, Primero vas a salir. lo netamente, primero voy a sacarme la mascarilla y abrazar, lo primero, a mirar a otro a los ojos, a sentir nuevamente su respiro y poder decir estamos frente a frente. Creo que es lo primero que muchos de nosotros haremos en lo común. Pero como próximo proyecto escénico, bueno, está terminar la trilogía de Franz Kafka, que partió con La Metamorfosis, después vino con Primate, que es la obra inspirada en el cuento de Kafka, Informe para una academia, a quien pude ver el año 97, interpretándola por Roxana Naranjo, bellísima actriz con su compañía, que ganó todos los premios, una magnífica actriz realmente, y la pude ver justamente en el Teatro La Casa, porque don Fernando llevó la obra. Entonces es terminar la trilogía de Kafka con la última, que será Kafka, inspirada en el proceso y el tuberculoso. También hay viajes pendientes que me quedaron en Europa por festivales que se suspendieron justamente con esta pandemia. También, por supuesto, quizás hacer la función número 100 cerca de ustedes, o más bien cerca, ¿por qué no? En el Centro Cultural de San Antonio, cuando todo esto termine. Lanzo como noticia, le pido a Verónica que me permita decirlo, pero es también es poder cumplir la función número 100 en San Antonio. Y luego también viene el desarrollo de los 10 años de Escena Física como escuela, que cumplimos el próximo año. Entonces, mediante todo eso, digamos que lo sigo trabajando, sigo con mi entrenamiento personal, sigo desarrollando parte del texto, buscando imágenes, trabajando, es decir, trabajo nunca nos va a faltar. Lo que muchas veces falta a veces es la posibilidad de mostrarlo justamente por esta situación que tenemos. Pero el trabajo en lo interno lo sigo desarrollando y bueno, y preparando esto, lo que serían los viajes dentro de Latinoamérica, parte de Europa y celebrar acá los 10 primeros años de la escuela de escena física. Que les comento, está funcionando hoy gracias a alumnos que están en forma online, donde todas las noches nos juntamos en las clases, porque es una formación de 2 años,
de 7 de la tarde a 10 o a 10:30 de la noche, y están ahí desde el otro lado de la pantalla con una disciplina, con una entrega, con una dedicación. Por lo tanto, la escuela no ha cerrado este año, sigue en pie, y lo quiero decir, sigue en pie gracias al equipo docente y gracias a esos estudiantes que están noche a noche formándose. Claro, y para mayor información, si usted está interesado, www.escenafísica.com. Allí usted puede ver absolutamente todo lo que le interese en este ámbito. Y ahí los va a atender personalmente Ricardo Gaete. Para despedir, quiero irme con este comentario de nuestra directora del Centro Cultural, que ha estado muy al pendiente de este conversatorio. Y ella nos dice que como equipo del Centro Cultural, y me sumo, le debemos mucho. Con su inmenso y variado conocimiento y gran generosidad nos apoyó mucho, hablando de don Fernando. No lo olvidaremos. Que tenga un gran viaje, querido y gran amigo Fernando, que sé que su legado continuará por muchísimos años más. De igual manera, quiero hacer extensa de todo el equipo del Centro Cultural San Antonio la oportunidad que nos das de conversar y por supuesto de estrenar esta gran pieza teatral que se queda. Allí la vamos a dejar en cualquier momento, el día de mañana domingo en familia, en cualquier día de la semana usted quiera compartir, volverla a ver, si ya la vio hoy a las 7 de la tarde su estreno o la va a ver por primera vez, no se preocupe. Le invito a que vaya, la vea, la disfrute y luego se viene a ver este conversatorio que también queda en el registro de nuestro Facebook del Centro Cultural San Antonio. Ricardo, ha sido un placer, muchísimas gracias haber conversado contigo. Eran 30 minutos, pero esto estuvo extraordinario y bueno, estamos pasados unos 12, 13 minutos de más, pero ha valido la pena. Muchísimas gracias. No quería dejar de también dar las gracias a ustedes como equipo y por supuesto hablar justamente de la palabra gracias, que es estar en estado de gracia. Creo que frente a esta desgracia que vivimos, se requiere purificar los oídos para escuchar la belleza, se requiere purificar también la lengua para que desde nuestro interior salgan palabras que justamente impulsen a un nuevo horizonte, pero por sobre todo a tener la generosidad y el compromiso de cuidarnos entre todos. Por lo tanto, solamente quiero decir que me encuentro en estado de gracia y creo que todos tenemos que hacer esa reflexión. La gratitud por poder respirar, cuando hay muchos enfermos hoy que lo tienen que hacer mediante una máquina, que el hecho de tomar el aire, inspirarlo y exhalarlo es algo tan vital que es nuestro primer alimento, que por favor cuidémonos, seamos responsables y demos las gracias por poder respirar sin estar conectados, ya que lo están pasando y a las familias que se recuperen. Así es. Bueno, con esta reflexión nosotros nos despedimos, no sin antes recordarle que, bueno, tome sus precauciones, también, por supuesto, cuidarse usted, es cuidar a los suyos, y bueno, que esta obra nos haga reflexionar y nos haga amar muchísimo más a todas esas personas que hoy nos acompañan, nuestros abuelos, nuestras familias, nuestros padres, a cuidarlos sobre todo en estos tiempos de pandemia, ellos que son un poco más frágiles y que bueno, queremos tenerlos como mucho más tiempo con nosotros. Así que nos vamos, muchísimas gracias por estar allí. Ahora sí, vayan a disfrutar de su once, a dormir en casa tranquilo y en una próxima oportunidad nos vamos a reencontrar por acá y ya próximamente luego nos abrazamos en nuestras instalaciones del Centro Cultural San Antonio. Que pasen una buena noche. Gracias, Ricardo.